¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes tengan todas ustedes. Sean bienvenidas, bienvenidos a su programa Creciendo en la Gracia. Ya estamos a través de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Gracias por sintonizarte. Tú que estás yendo en camino al trabajo, de regreso, tú que me escuchas ahí en la intimidad de tu hogar, en el app, en la plataforma Facebook, en el video en vivo. Gracias, bienvenido, bienvenida. Queremos agradecer a Omega Insurance. Omega Insurance está en dos locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Recuerda, si se trata de seguros, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Y esta tarde también queremos agradecer a nuestra amada Iglesia Calvary Compañerismo Cristiano por sus aportaciones, por sus diezmos, sus ofrendas para que estos programas sucedan. Gracias a ti que siempre estás en tus oraciones manteniéndonos, gracias a ti que compartes, gracias a ti que estás presente, que fielmente estás escuchando lo que Dios quiere hablarnos a nuestro corazón. Y a lo largo de la semana hemos estado hablando acerca de si somos frágiles. Y sí, somos frágiles. El Salmo 39, el rey David está en una situación en donde yo dije, atenderé a mis caminos. Es una llamada de atención, está en una situación en donde está sintiendo la disciplina de Dios, en donde expresa muchos sentimientos en estas canciones del alma, las emociones de este rey David salen a flote, pero también sale su esperanza. También tenemos lecciones que aprender y hemos aprendido bastante de este salmo con respecto a la temporalidad de nuestra vida, con respecto a lo frágiles que somos. Y mira que si somos frágiles, ¿no? Esta pandemia ha dejado muy en claro que no tenemos el control de nada, que somos personas frágiles, que en cualquier momento viene un virus y ¿cuántas vidas ha arrebatado este virus? ¿A cuántas familias ha puesto al borde de la muerte? Otros pues en pérdida y muchos otros sin esperanza, ¿verdad? Aquellos especialmente que no han entendido el Evangelio de Jesucristo, que no han entendido que nuestra vida no es aquí y ahora y no consiste en los bienes que poseamos. La vida del hombre no consiste en eso, sino consiste en que realmente conozcamos a nuestro amado Salvador Jesucristo. Y es mi oración que en este cierre de este salmo podamos entender las cosas ciertísimas de las cuales habla, que podamos encontrar el pensamiento dominante que es el versículo 7, y ahora Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué en medio de la fragilidad podemos decir, Señor, ¿qué esperaré? Cuando todo es vanidad, cuando todo es vano, es vacío, mi esperanza está en ti. En medio de este mundo tan inestable, en medio de situaciones de enfermedad, en medio de situaciones financieras, en medio de situaciones complejas en la familia, tú puedes decir, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Y bueno, vimos algunas cosas ciertísimas que nos dice. El versículo 5 nos dice que ciertamente es completa vanidad todo hombre. El versículo 6 nos dice ciertamente como una sombra es el hombre. Ahí mismo nos vuelve a decir la tercera cosa ciertísima, ciertamente en vano se afana y amontona riquezas el hombre. Entonces, ¿te fijas? ¿Por qué podemos decir mi esperanza? ¿Qué esperaré? Mi esperanza está en ti, Señor. Bueno, ¿por qué? Porque ciertamente completa vanidad es todo hombre que vive. Ciertamente completa vanidad es el hombre es como una sombra. Ciertamente en vano se afana. Tiene que ver, lo primero que dice es el hombre es como una sombra, ¿verdad? Porque su edad es nada delante de Dios. Muchas veces confiamos en que si somos jóvenes, pues tenemos toda una vida por delante. ¿Has oído eso? Tenemos toda una vida por delante cuando no sabemos realmente cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Hemos visto la vida de muchos jóvenes pues cortada en la plenitud a los 20, a los 16 años, a los 14, ¿verdad? Muchos jóvenes hasta ahí llegaron sus días. Entonces no podemos garantizar cuando vemos un niño, cuando vemos un joven y decir, tienes una vida por delante. ¿Por qué? Porque este salmo nos dice que tenemos término corto. He aquí, me dice, diste mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente completa vanidad es todo hombre
que vive. Entonces no podemos confiar en que tenemos toda la vida por delante, no podemos confiar en decir, bueno, ya ahora soy una persona madura, tengo toda la experiencia y ahora sí, en función a mi experiencia, voy a poner toda esa experiencia, todas esas habilidades, todas esas capacidades a trabajar y sobre esas capacidades tendré éxito. No, nuestra edad, dice el Señor, que es vana. La edad no tiene que ver, la experiencia no tiene que ver, si eres joven, si eres mayor, si eres un adulto con mucha experiencia y estás confiando en tu edad y en eso, no. Podemos decir como el rey David, ¿y ahora qué esperaremos? Mi esperanza está en ti. Entonces estas cosas ciertísimas que hablan de vanidad, se repiten muchas veces, vanidad, ciertamente completa vanidad todo hombre que vive. Después nos dice, como sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana. Y aquí nos habla de las riquezas. Tampoco podemos poner nuestra esperanza en las riquezas. ¿Por qué? Porque las riquezas son inciertas. Hoy son, mañana no son. Y vamos a ver qué dice el diccionario Vine. Siempre estoy diciendo el diccionario Vine. Bueno, el diccionario Vine es un diccionario de palabras que vienen en la Biblia y hace como extrae todas las concordancias y todas las cosas que quieren y tienen que ver con esa palabra. Así es de que tú puedes consultarlo, lo puedes comprar en línea o puedes comprar el libro para que pueda ser una herramienta útil en tu estudio de la palabra. ¿Y qué quiere decir con vanidad? Bueno, tiene que ver con hálito, con suspiro, con algo que se levanta en orgullo, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas de vanidad, vano es vacío. Vano quiere tener que ver con el aliento. Cuando es así, vacío, o sea, ya se esfumó, ya no existe. Suspiro, algo sin sentido, dice. Por eso dice Eclesiastés 1:2, vanidad de vanidades, dijo el predicador, ¿verdad? Y también en el libro de Deuteronomio esta palabra se usa para un ídolo. Pero vamos a ir a un corte y enseguida regresamos con más de a qué se refiere con ciertamente la vida del hombre es vanidad. Estás en Buenas Nuevas, en el hogar de la fe y la esperanza. Gracias por quedarte, ya estamos de regreso. Estamos hablando de estas cosas ciertísimas de las cuales nos habla el salmista. Y las cosas ciertísimas a las que se refiere es que son vanidad. La vida del hombre, la edad del hombre, somos como una sombra. Y me recuerda que somos como una sombra. Es así como cuando te miras en el espejo y de pronto sales de ahí, pues ya tu imagen no está. Es así. Así es la vida del hombre, es un suspiro. Y bueno, ¿qué quiere decir vano? Bueno, pues significa algo sin sentido, algo que no tiene propósito. Entonces, imagínate, la vida del hombre, por eso dice aquí, ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza pecaminosa inclinada a esta vanidad. ¿Cuál sería la medicina? El Evangelio de Jesucristo. Cuando dejamos de estar centrados en nosotros mismos, cuando entendemos que nuestra vida el propósito de nuestra vida no es autogratificarnos, el propósito de nuestra vida no es autoglorificarnos, el propósito de nuestra vida es encontrar nuestra identidad en Jesucristo, a fin de que nuestra vida pueda darle honra, pueda darle gloria a Él, que deje de ser vana en mis propósitos, que deje de ser vacía en cuanto a todas aquellas cosas que yo pretendo alcanzar y ver como éxito en esta vida, cuando para Dios tienen otro concepto totalmente diferente, ¿no? Ahorita vamos a ver qué es sublime para el hombre y qué es sublime para Dios, ¿verdad? Dice el versículo 8, líbrame de todas mis transgresiones, no me pongas por escarnio del insensato. Otra versión dice, rescátame de mis rebeliones, no permitas que los necios se burlen de mí. Muchas veces así sucede, muchas veces los necios, los burladores, los insensatos hacen escarnio de los cristianos. ¿Y sabes por qué? Estaba yo escuchando en una persona que da noticias cristianas de Medio Oriente, dice, atacan a los cristianos y dicen cosas de los cristianos. ¿Por qué? Porque saben que estamos llamados a la mansedumbre, al perdón, a la reconciliación, a que no dicen todas esas cosas de musulmanes y de todas esas personas, no, pues les ponen una bomba tremenda, ¿no? Entonces,
Es por eso que nosotros somos llamados a la reconciliación, somos llamados a reflejar el amor de Dios y siempre vamos a estar en el escarnio de los insensatos. Y la verdad es que a nadie nos gusta estar en medio de esas situaciones. A veces cuando te maltratan en una oficina de servicios gubernamentales, tú tienes que sacar todo el amor de Dios, la paciencia, ¿verdad? La misericordia de Dios para poder reflejar a las personas amor. Me acuerdo una vez que estábamos todavía en México y mi esposo, éramos muy jóvenes en la fe y bueno, de edad también, y yo hice un reclamo en una pizzería. Hice un reclamo y pues obviamente no fue un buen reclamo, ¿verdad? No, mi tono, la manera en que lo estaba haciendo no era precisamente la actitud que yo tenía que tener si decía tener el Espíritu Santo en mi corazón. Estaba reclamando y mi esposo cuando terminó el reclamo me dijo: imagínate que mañana, porque yo estaba en la puerta siempre de la iglesia dando el boletín, dando la bienvenida a las personas. Y me dijo: ¿te imaginas si este chico al que acabas de decirle todas esas cosas llegara mañana a la iglesia y tú le dieras un boletín? ¿Qué pensaría de ti? Y fue una exhortación muy fuerte. ¿Por qué? Porque sí, yo tengo que dominar, ¿verdad? Dominarme, y si no quiero ponerme como por escarnio de los insensatos, pues tengo que empezar por yo no ser una insensata, ¿verdad? Porque muchas veces somos así, somos insensatos, y es esa insensatez, esa falta de prudencia, esa falta de dominio propio, pues lleva a blasfemar el nombre de Dios, lleva a que estas personas que no son creyentes pues hagan escarnio completamente, no de ti, del nombre de Cristo. Recuerda, lo que está de por medio no somos nosotros, sino es el nombre de Jesucristo. Entonces, si no queremos que los necios se burlen de nosotros, nosotros tenemos que tener la actitud que tuvo Jesucristo. Tenemos que tener compasión, tenemos que tener el sentir que tuvo Jesucristo hacia los necios. Y dice: enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Así es, muchas veces Dios nos pone en estas situaciones y tenemos que callar. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú eres el que me estás poniendo en esta situación. No es que Dios quiera probarte, es que Dios quiere que tú veas cuál es tu condición, que tú veas en dónde está tu corazón y qué está realmente saliendo de tu corazón. Si la obra del Espíritu Santo está caminando en tu vida, en tu corazón, son oportunidades de poner por obra el perdón, la paciencia, la benignidad, el amor, la templanza, el dominio propio. Y bueno, ciertísimamente a veces no te tratan bien en una tienda, a veces no te tratan bien en una oficina, a veces sí estás en una situación compleja, pero el amor que cubre multitud de pecados, ¿verdad?, tiene que estar en nuestro corazón. ¿O qué acaso esas personas que están pecando contra ti no lo están haciendo contra Dios? ¿Y cuál sería el corazón del Señor? El corazón del Señor hacia los insensatos solamente es esperando una oportunidad de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ellos están guiados por el príncipe de este mundo, el espíritu que opera en todos aquellos que se rehúsan a obedecer a Dios. Entonces nuestro sentir tiene que ser compasivo, nuestro sentir tiene que ser el carácter de Cristo frente a los necios, frente a los insensatos, no querer huir de esas situaciones, porque no estamos en el cielo, estamos en una tierra caída. Entonces, en función de que estamos en esa tierra caída, tenemos que decir: sí, Señor, tú estás poniendo esta situación y yo tengo que mostrar tu corazón. Yo tengo que mostrar tu corazón. ¿Cómo sabemos que más tarde nos encontramos de esa persona insensata en la iglesia y se recuerda cómo lo trataste, se recuerda que le diste una sonrisa, se recuerda que le diste una bendición, se recuerda que le trataste bien, que reflejaste el carácter de Cristo, a diferencia mía, ¿no? De todo lo que le dije a ese pobre chico que no estaba haciendo para mí bien su trabajo. Yo en el nombre de mis derechos estaba haciendo un reclamo que no tenía que ver con el carácter de Cristo. ¿Qué podemos hacer? Entonces, ¿nunca reclamamos? Bueno, no es que nunca reclamamos, sino simplemente que podemos hacer a un lado el agravio, hacer a un lado la ofensa y mostrar el carácter de Cristo, o buscar sabiduría para poder
exhortar, hablar en amor en las cosas que necesitamos o que de las cuales no nos están haciendo un buen servicio. Pero bueno, vamos a continuar con este Salmo 39. Dice: quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Quita de mí. A veces estamos desesperados, ¿sí? Porque decimos: ay, Señor, ya, por favor, ya nada más falta que venga un perrito y haga pipí en mí, o cosas así. Sentimos que es demasiado, pero ¿sabes qué? No es demasiado, porque dice: con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente, vanidad es todo hombre. Otra vez, no podemos confiar y somos frágiles cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en aquellas cosas, en aquellas personas que estimamos, cuando realmente si te las quitan, tu vida se acaba. Si te quitan eso, tu vida pierde propósito. Puede ser una casa, un coche, una persona, un afecto, alguna cosa. Tú tienes que pasar el escáner, ¿no? Y muchas veces estamos así: ya, Señor, ya, por favor, ya no quiero esta disciplina. Pero Hebreos nos llama a considerar a Jesucristo. Dice Hebreos 12:3: consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Ninguno hemos resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Dice: y habéis olvidado ya la exhortación que como a hijos se les dirige: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Sí, a veces somos como estos bebés, ¿no? Que todavía ni siquiera nos dan la disciplina y ya estamos llorando, estamos gritando, corremos por todo. Estos niños que corren por toda la casa cuando tú sacas la varita para disciplinarlos, corren y gritan como si realmente les estuvieras dando una golpiza cuando ni siquiera has empezado a ejercer la disciplina. Así somos nosotros también. Así somos, nos rehusamos a la disciplina de Dios. Pero ¿qué tal cuando estamos en los deleites del pecado? Ahí no estamos considerando que estamos ofendiendo a Dios, que estamos hiriendo el corazón de Dios. Y dice aquí que el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportan la disciplina, Dios les trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien Padre no disciplina? Pero si se deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no son hijos. Así es. Cuando estamos haciendo lo que queremos, estamos siendo bastardos, no somos hijos. Somos guiados por el príncipe de la potestad del aire. Estamos en el equipo de todos aquellos que se rehúsan a obedecer a Dios, todos aquellos que se niegan a vivir bajo sus términos, todos aquellos que se niegan a hacer de Jesucristo el Señor de su vida, ¿no? Dice: por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. La disciplina es para participar de la santidad de Dios. Es para quitar todas aquellas cosas que tú y yo podemos tener como sublimes y que no lo son. Dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellas son ejercitados. Necesitamos ser ejercitados en esta disciplina. Te dejo meditando en esto y ya volvemos con más. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso, estamos hablando de esta disciplina que Dios ejerce en nosotros y que permite, ¿verdad? Muchas veces somos azotados así como el salmista que dice: Señor, ya por favor, ya no puedo, quita de mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre. Entonces tenemos que estar conscientes de eso. Tenemos que, cuando viene la disciplina de Dios, evaluar qué fue lo que yo hice, que no, o sea, por ejemplo, estuve haciendo decisiones fuera del marco bíblico, estoy rehusándome a obedecer a Dios en alguna área de mi vida, estoy pecando deliberadamente en algo
que el Señor dice claramente no, que no corresponde a los hijos de Dios, tenemos que evaluarlo. ¿Por qué? Porque la disciplina es a fin de traerte a ejercitarte a la santidad. A ti y a mí, todos hemos sido ejercitados en esta disciplina. Y sabes que el fruto después es apacible. ¿Por qué? Porque somos llamados al arrepentimiento, somos llamados a la santidad. Y luego vemos la oración, vamos a ver la oración de David a partir del versículo 12, cuando ya viene la oración, viene el arrepentimiento, viene la confesión. Después de la disciplina es el arrepentimiento y la confesión, a fin de que Dios pueda limpiarnos, perdonarnos nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad y ejercitarnos en esa disciplina para participar de su santidad. Y bueno, ¿qué son cosas sublimes? Porque aquí dice en el versículo ahora, Señor, ¿qué esperaré? Dice, mi esperanza está en ti, líbrame de mis transgresiones. No me pongas por el escarnio del insensato, enmudecí, no abrí mi boca. Quita de mí sobre la plaga, estoy consumido por los golpes de tu mano. Con castigos castigas al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. ¿Qué son estas cosas estimadas? Ciertamente vanidad es todo hombre. Pues son aquellas cosas que consideramos nosotros sublimes. Jesús en Lucas capítulo 12, hablando a sus discípulos, les está hablando y les está diciendo algunas cosas con respecto a las riquezas, pero también ahí están unos personajes que están escuchando y vamos a ver cómo Jesús los caracteriza, da una característica de su carácter. En Lucas capítulo 16, 15, entonces les dijo, ustedes son los que se justifican a ustedes mismos delante de los hombres, mas Dios conoce sus corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Entonces lo que para nosotros es sublime, para Dios es una abominación. Y en Mateo 4, Jesús tuvo esta experiencia cuando el diablo le tentó de estas cosas sublimes según este mundo, ¿verdad? Dice otra vez, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Te das cuenta? Es lo sublime del mundo, lo sublime que Satanás le ofreció a Jesús, la gloria, aquí como dice, la gloria de los reinos del mundo. Entonces, eso es lo que es sublime para los hombres, pero para Dios es una abominación. ¿Por qué? Porque este mundo está caído, porque este mundo está dirigido por el príncipe de la potestad del aire. ¿Y qué quiere decir sublime? Bueno, quiere decir altivo. Quiere decir estar en las alturas, quiere decir ensoberbecerte, quiere decir levantarte. Y esta palabra, dice este diccionario, que se usa para algo elevado, ¿verdad? Se usa, por ejemplo, en Apocalipsis para hablar de lo sublime con respecto a Dios. Ya vimos lo sublime del mundo, pero ahora vamos a ver lo sublime de Dios. Apocalipsis 21 nos da lo que realmente es sublime para Dios. Dice, me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, occidente 3 puertas. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Esto es lo sublime para Dios. Esta ciudad en donde la gloria de Él son las cosas sublimes, y es lo que nosotros tenemos que tener por sublime, una esperanza que tenemos de poder llegar a ver esa santa ciudad, de poder disfrutar de la presencia del Cordero, donde ya no hay sol, ya no hay nada, porque la presencia de Dios lo llena todo. Eso es lo sublime. No podemos ver este mundo y las cosas de este mundo como algo sublime, ¿verdad? Por eso dice, ciertamente es vanidad. Es vanidad. Lo que para ti es sublime de este mundo es una vanidad. Por otro lado, también nosotros estamos llamados
a no ser vanos en nuestra actitud como creyentes. Romanos 12:16 dice que nosotros tenemos que ser unánimes entre nosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. ¿Y sabes qué? Te dice Pablo, no seas sabio en tu propia opinión. Nuestra propia opinión nos hace vanos. Nuestra propia opinión nos hace personas vacías, porque es tu opinión, no es la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado que cuando hablemos de cosas espirituales, no estemos hablando de nuestra propia opinión, que podamos hablar en fundamento a la palabra de Dios, que nuestra base y nuestro argumento esté sustentado con la palabra de Dios. Todo lo demás es vano, todo lo demás es vacío, todo lo demás es tu opinión. Y dice aquí, no seas sabio en tu propia opinión, ¿verdad? Estamos llamados a eso, a no ensoberbecernos, a no tener por sublime nuestra opinión o la opinión de otras personas. Muchas veces nos gusta escuchar pues a personas y seguir personas en las redes sociales o en todo lo que son estas personas youtubers, ¿verdad? Tienes que tener mucho cuidado con eso, porque ¿te gusta su sabiduría que viene de su propia opinión? ¿O te gusta realmente personas que están hablando desde el fundamento y están argumentando desde el fundamento de la palabra de Dios? No seas sabio en tu propia opinión. El ser sabio en nuestra propia opinión nos hace vanos, nos hace ver las cosas de este mundo como sublimes cuando son en realidad una abominación para Dios. Y bueno, dice, ahora sí, entra la oración en el versículo 12. Oye mi oración, oh Señor, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas. Hay momentos en que Dios hace silencio. Para Dios hay cuando estamos en oración y cuando estamos pidiendo, intercediendo o rogando, clamando como Él está aquí. Escucha mi clamor. Dios puede decir sí, Dios puede decir no, o Dios puede decir espera. Y tenemos que, cuando dice no, pues ¿qué crees? Cuando calla, ¿qué crees que quiere decir? Pues no sabemos, ¿verdad? No está diciendo sí, no está diciendo no está diciendo espera. Entonces tenemos que ser pacientes ante los silencios de Dios. Pregúntale a Jesucristo cuando le preguntó, Padre, ¿hay otra forma? ¿Hay otra forma? Y el Señor le dijo, calló, no respondió. Y entonces Él fue obediente, terminó la tarea a la que había sido enviado, oró por ti y por mí. Él clamó en Getsemaní, sudó gotas de sangre. ¿A fin de qué? A fin de que pudiera cargar el peso del pecado tuyo, el pecado mío, el del mundo entero. Y ahí se dispuso a ir a la cruz. Por eso Él en la cruz dijo, ¿por qué me has abandonado? Pero no fue así. Fue un clamor muy, imagínate, o sea, nosotros no podemos con el peso de nuestro propio pecado. Imagínate Él con el peso del pecado del mundo. Tenía que ser el Cordero de Dios, tenía que ser el Hijo de Dios, sin pecado, para que pudiera suceder esto. Y ahí desde Getsemaní podemos nosotros identificarnos con Él. No estamos sudando gotas de sangre, no estás sintiendo el peso del pecado del mundo. Sin embargo, David piensa que sí, ¿verdad? Porque dice, oye, mi oración, oh Jehová, escucha mi clamor, no calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. ¿Qué quiere decir advenedizo? Quiere decir peregrino. Quiere decir, sí, un forastero, un peregrino. Siempre un advenedizo, pues alguien que no es de tu familia, alguien que está aquí, pero pues lo tenemos como peregrino. Pero en el sentido espiritual, lo que David está diciendo es, soy forastero para ti, no tengo esta tierra como mi lugar eterno. Soy advenedizo, ¿verdad? Estoy peregrinando. Dice, como todos mis padres, así como Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. A ese peregrinar es al que ese forastero es al que se refiere, ¿no? No tenían una tierra, sino que ellos vinieron a poseer la tierra que Dios les dio, la tierra que les prometió. Soy advenedizo como mis padres, déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Vamos a ir un corte y ya regresamos para concluir. Salmo 39. ¿Por qué nuestra esperanza está en el Señor?
Ya estamos de regreso, gracias por quedarte. Estamos concluyendo el tema de la semana. ¿Por qué somos frágiles? Porque somos vanidad. Porque somos vanidad. La edad es vanidad, las riquezas son vanidad. Me gustó mucho este ejemplo del comentarista Matthew Henry, que dijo que las riquezas son como este abono, este estiércol de vaca, que si lo amontonas se pudre, se hacen un montón de moscas y es un nido de bichos y bacterias, pero si lo esparces por un campo, fertiliza el campo y ese campo da fruto. Así es el dinero, así son las riquezas. Cuando las esparces en un campo, las pones a fructificar y a trabajar, crecen cosas hermosas, ¿verdad? Da de comer a muchas personas. O sea, no es nada más hermoso que un campo fértil. Así es de que, ¿en qué estás invirtiendo tu dinero? Aquí habla de que esas riquezas amontonadas, no sabes ni siquiera para quién son, ¿verdad? Es vanidad. Los hijos terminan destrozándose. Hemos visto las personas que tienen muchísimo dinero, muchas propiedades y que heredan a estos hijos. Vemos familias destrozarse por ese dinero y en familias pequeñas también vemos que todos los hermanos se pelean por una propiedad y dame lo mío y dame lo mío. Es terrible cuando no tienes la perspectiva correcta acerca de las riquezas, cuando confías en tu edad de que tienes toda la vida por delante, o de que ya no la tienes, o de que tienes la experiencia, o de que tienes las habilidades, eso es vanidad. Y aquellas cosas que el hombre tiene por sublime, ¿verdad?, son una abominación para Dios. Ya vimos cómo lo que es realmente glorioso es lo que estamos esperando como un futuro eterno. Eso es glorioso, eso es realmente sublime. Isaías dice, vi al alto y sublime, vi al alto y sublime. Entonces, pues nosotros tenemos que estar evaluando, somos frágiles por todas esas cosas, pero podemos decir como David, y ahora Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Tenemos que tener muy claro en dónde está nuestra esperanza, en dónde está anclada nuestra alma. Si estamos llevando de aquí para allá como un viento, así como las olas del mar, como dice Santiago, ¿verdad? Llevados por doquier, a todo viento de doctrina. Somos inconstantes en todos nuestros caminos. ¿Qué clase de hombre eres? Realmente, ¿qué clase de mujer eres? Puedes decir como el salmista, todo en esta vida es vanidad, todo, pero mi esperanza está en ti. No tengo por sublime lo que ahora Dios me está dando, los recursos que Dios me está dando, los estoy invirtiendo en su reino, estoy siendo de bendición para otros o estoy siendo avaro, estoy siendo un avaro como estos fariseos a los que se refiere Jesús en Lucas 16:15, dice que ahí estaban estos fariseos avaros y estaban escuchando lo que él estaba diciendo en cuanto a que Dios conoce los corazones y sabe lo que los hombres tienen por sublime y que es una abominación para Dios. Entonces, ¿qué podemos decir? Dice aquí, oye mi oración, oh Señor, escucha mi clamor, no calles ante mis lágrimas, forastero soy para ti y advenedizo, déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. ¿De dónde tomamos fuerzas? El apóstol Pablo en la carta a los Efesios nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros no tenemos fuerza alguna, somos frágiles. Y te dice cómo, vístete con toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estén firmes, porque esta victoria está ganada. Habiendo acabado todo, la victoria está ganada. Ya Jesucristo la ganó en la cruz del Calvario. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Hacer una decisión. Hacer una decisión. O estamos en la vanidad de nuestra vida, confiando en tu salud. Mira lo que sucedió con la salud, ¿no? Confiando en las riquezas. Mira el crack en la economía. Confiando en tus habilidades, Dios te las puede quitar en un instante. Tenemos que aceptar la disciplina de Dios cuando de pronto nuestro corazón está siendo vago en esas vanidades. Si eres un creyente,
Y si nunca has hecho a Jesucristo el Señor de tu vida, te tienes que dar cuenta cuánto necesitas dejar de confiar en todas esas cosas que son ilusorias. La vida es esa vanidad, ese soplo, ese respiro. No podemos decir, tengo todos los años por delante. No, necesitamos un Salvador. Necesitamos encontrarle a la vida el propósito. Necesitamos encontrarle a la vida la identidad que tenemos. Y esa identidad solamente está en Jesucristo. Si tú no sabes quién eres, no sabes para qué estás aquí, no sabes por qué vives, no sabes por qué te levantas, si te levantas cada mañana para hacer un patrimonio, estás en la vanidad de esta vida. Pero si estás cansado de hacer eso, hoy puedes venir y puedes decirle, Señor, yo quiero encontrar el propósito de mi vida. Yo quiero dejar de vivir a mi manera y quiero comenzar a conocerte. Y para eso se requiere algo, se requiere arrepentimiento, reconocer que has vivido bajo tus normas, que has vivido bajo tus propias leyes y que necesitas un Salvador. Porque todo eso te está ahogando y todo eso te está quitando el poder vivir con plenitud. Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Y un día vamos a cerrar los ojos de esta vida y la Biblia dice que de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, vamos a venir a un juicio. Y ahí en ese juicio va a pasar toda tu vida. Vas a ser declarado culpable o inocente. Ahí ya no vas a tener una justificación, no vas a poder ni siquiera abrir la boca. Pero ahí va a venir el juez justo a decir culpable o inocente, y ahí va a estar Jesucristo y va a decir sí, es culpable, pero yo le perdoné. Es culpable, pero ella me hizo Señor de su vida. Yo con mi sangre limpié sus pecados. Yo con mi muerte y mi resurrección le perdoné y le reservé este lugar en la vida eterna. ¿Te gustaría tener esa certeza? ¿Qué necesitas hacer? Arrepentirte. Es importante el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. ¿De qué te va a perdonar Dios si en tu escala de valores todo lo has hecho bien? Eres una excelente y una buena persona. No hay bueno ni aun uno. No hay quien busque a Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aquel que creyere con el corazón y que confesare con su boca que Jesús es Señor será salvo. ¿Te gustaría hoy tener esta convicción en tu corazón? ¿Te gustaría decir, soy frágil en esta vida? ¿Pero qué diré, Señor? Mi esperanza está en ti. ¿Te gustaría hacer esto? Oramos y se lo pedimos al Señor. Señor, tú estás escuchando los corazones sinceros que están haciendo esta oración, Señor. Te pido que por favor les concedas salvación, perdón de sus pecados, arrepentimiento, Señor. Que ellos puedan tener un nuevo nacimiento, Señor. Un nuevo nacimiento que les muestre el propósito, la identidad que tienen en ti y la vida plena a la que tú nos has llamado. Una vida plena que requiere, sí, muchas veces disciplina. Una vida plena en donde tú, Señor, nos vas lavando y nos vas conformando a tu imagen. Señor, ayúdanos por favor a caminar contigo y que nuestra esperanza no sean estas vanidades ilusorias de esta vida, Señor, de este mundo, sino que nuestra esperanza pueda ser ver esa sublime ciudad en donde tú, Señor, tú serás la plenitud y en donde tú lo llenarás todo. Gracias te damos por tu palabra y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, muchas gracias por acompañarme. Quiero agradecer a nuestros sponsors, Omega Insurance. Recuerda, 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Ahí, si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, comunícate con Lucía si quieres poner un mensajito de amor en un cumpleaños, en un aniversario. Ve a la página de Be Happy Yard Signs y en el sitio en Facebook o comunícate 901-319-7149 y nuestra amada iglesia y todos aquellos que se han unido
para que estos programas sucedan. Gracias por sus aportaciones, gracias por su amor, por la verdad. Recuerda, este 19 de febrero tenemos la conferencia para matrimonios. Tenemos un espacio muy limitado, solamente 25 parejas para poder tener la sana distancia y cuidar los protocolos. Así es de que si te interesa, por favor, manda un mensaje de texto a Mujeres Creciendo en Gracia o a Rocío Castañeda y ahí con mucho gusto te inscribimos. Yo te dejo en la gratísima compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. ¿Qué pues diremos, Señor? Nuestra esperanza está en ti. Hasta mañana.